Una anciana negra fue expulsada de un concesionario de automóviles 5 horas después de ser dueña de la compañía. Elizabeth Johnson entró al concesionario de paneles de vidrio Sleek con una mezcla de silenciosa emoción y nostalgia. Esto no era solo otro recado o una visita impulsiva para Elizabeth. Entrar en ese concesionario de alta gama fue la culminación de décadas de trabajo duro, sacrificio y perseverancia. Pero solo minutos después la humillación la invadió cuando el personal la echó bruscamente. Antes de comenzar la historia, díganos desde dónde está mirando en los comentarios y si le encantan este tipo de historias, haga clic en el botón suscribirse ahora, dale me gusta y comparte este video con otros. A los 68 años, Elizabeth había pasado la mayor parte de su vida escalando batallas cuesta arriba, una que conquistó con determinación y grace. Hoy se suponía que sería la recompensa por todo en el momento en que entró. Sin embargo, el peso de la atmósfera del concesionario la golpeó como un viento frío. Las brillantes luces fluorescentes se reflejaban en las superficies brillantes de los autos de lujo. Su pintura relucía bajo un cuidado meticuloso. Los pisos pulidos parecían como si nunca hubieran conocido una mota de polvo. Era una sala de exposición diseñada para intimidar un templo de riqueza, donde solo la élite era considerada digna de adorar. El aire era fresco y tranquilo mientras la luz del sol de la mañana se reflejaba en las paredes de vidrio pulido de Crown Motors, uno de los concesionarios de automóviles de lujo más prestigiosos de la ciudad en el interior. Todo brillaba con una fría perfección corporativa. El tenue zumbido del jazz suave sonaba de fondo, mezclándose con los bajos murmullos de los vendedores hablando y tonos cuidadosamente medidos para el observador casual. Era un lugar de exclusividad y elegancia, un patio de recreo para los ricos y privilegiados, pero debajo de la superficie. Crown Motors tenía sus propias reglas tácitas. Aquí las primeras impresiones importaban más que nada. Si no te veías bien, te categorizaban inmediatamente desestimado o ignorado. ¿Alguna vez has experimentado una situación en la que te juzgaron erróneamente por el color de tu piel o tu apariencia? Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para disfrutar más de esta historia alrededor de Elizabeth. Clientes de aspecto adinerado flotaban sin esfuerzo. Por la habitación, hombres con trajes a medida discutían interiores de cuero personalizados y mujeres envueltas en bolsos de diseñador y joyas bebían champán mientras el personal de ventas los atendía como si fueran realeza cada cliente. Se fue tratado con el máximo cuidado. Se les trajeron sillas para que descansaran. Las ofertas de café importado y vino premium fluyeron libremente y ninguna solicitud se consideró demasiado escandalosa. En marcado contraste, Elizabeth no recibió tal bienvenida el personal de Crown Motors. Realmente no la miró cuando Elizabeth Johnson cruzó las elegantes puertas giratorias. La débil charla del personal de ventas se detuvo momentáneamente. Su presencia no coincidía con lo que esperaban. Ella no era a lo que estaban acostumbrados. Su atuendo simple pero elegante. Un blazer beige sobre una blusa bien planchada y pantalones negros. No gritaba dinero. Su bolso de cuero desgastado que llevaba sus documentos importantes había visto mejores días y, a diferencia de los clientes adinerados que estaban siendo tratados, Elizabeth estaba sola, agarrando su bolso, escaneando los autos con una mirada tranquila y perspicaz. Su rostro tenía una sonrisa sutil pero esperanzada, aunque ninguno del personal pareció notarlo o importarle. Había salido de un modesto auto estacionado en el otro extremo del estacionamiento, llevándose con una confianza que no requería validación, observando los autos en exhibición. Sus ojos se posaron en un elegante sedán de lujo plateado y por un momento se imaginó conduciendo. Sin embargo, una persona la notó. Marta, una empleada joven y nerviosa que estaba cerca del mostrador de recepción, observaba a Elizabeth de cerca. Marta solo había estado trabajando en el concesionario durante unos meses y ya había aprendido cómo funcionaban las cosas. Tom, el gerente de ventas, manejaba el lugar como su reino personal. Los clientes, que parecían ricos, seguros y la mayoría de las veces blancos, eran tratados como la realeza. Cualquiera que no encajara en ese molde lo ignoraba. Marta dudó y miró a Elizabeth, que había comenzado a admirar un elegante sedán de lujo plateado cerca del centro de la sala de exposición. Había algo cálido y genuino en la mujer mayor que inmediatamente atrajo a Marta, pero por mucho que quisiera acercarse a ella, Marta sabía que no era así. Había visto lo que les sucedía a los empleados que iban en contra de los estándares de T, y justo cuando Marta temía, T ya se dirigía hacia Elizabeth. Su mirada aguda se fijó en ella como un depredador que evalúa a su presa. Tom era joven, arrogante y vestía para impresionar. Su traje azul marino estaba confeccionado a la perfección y su cabello peinado hacia atrás brillaba bajo las luces de la sala de exposición. Él prosperaba con el poder. Su ego inflado se alimentaba de la aprobación de los clientes adinerados y el miedo de su personal. Tom, el gerente de ventas.
El gerente era el tipo de hombre que prosperaba menospreciando a los demás para sentirse poderoso. Le dio a Elizabeth una mirada rápida. Su sonrisa era delgada y condescendiente. Estaba de pie al otro lado de la sala de exposición, cerca de la entrada. Se apoyó casualmente en un escritorio, escaneando la habitación con una expresión de suficiencia, como si fuera el dueño del lugar. A su lado estaba Rick, el gerente general, un hombre de mediana edad con sienes canosas y un ceño perpetuo. Rick rara vez sonreía y cuando lo hacía era el tipo de sonrisa que no llegaba a sus ojos. La mirada de Tom se posó en Elizabeth cuando entró. Empujó a Rick con el codo, murmurando en voz baja lo suficientemente fuerte para que algunos otros miembros del personal lo oyeran. ¿Alguien perdió a su abuela? Parece que está en el lugar equivocado. Rick se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. ¿Qué está haciendo aquí? No parece que esté aquí para comprar nada. Probablemente esté buscando direcciones. Los otros vendedores cercanos intercambiaron miradas divertidas. Su risa era tranquila pero inconfundible. Era el tipo de risa que conllevaba desdén. El tipo que dejaba claro que ya habían decidido quién era Elizabeth incluso antes de que tuviera la oportunidad de hablar. Tienen derecho a juzgar a Elizabeth solo por su apariencia. Si crees que se equivocaron, suscríbete al canal ahora solo. Aquellos que creen que es correcto juzgar a las personas injustamente no se suscribirán ahora. Elizabeth, ajena a sus susurros, o tal vez eligiendo ignorarlos, caminó lentamente por la sala de exposición. Sus ojos se iluminaron mientras admiraba los autos en exhibición. Un elegante auto deportivo rojo llamó su atención. Primero se detuvo observando la forma en que la luz bailaba sobre su pintura impecable. Sus dedos rozaron ligeramente el borde de un soporte de folletos cercano, pero no tomó uno. Simplemente se tomó su tiempo moviéndose de un auto a otro, estudiando cada uno con genuino aprecio por Elizabeth. Esto no fue solo una visita a un concesionario. Fue un momento que llevó décadas de significado personal desde una edad temprana. Elizabeth había amado los autos creciendo en un vecindario modesto con poco a su nombre. Su padre había sido mecánico y su pequeño garaje había sido su patio de recreo. Todavía podía recordar el olor a aceite de motor y el sonido de su padre tarareando mientras trabajaba bajo el capó de un sedán destartalado. Había pasado horas sentada en un taburete de madera, viendo las manos de su padre devolver la vida a los motores que otros habían. Hacía tiempo que lo había abandonado. Fue en ese pequeño garaje donde se enamoró por primera vez del artista de los coches. El poder que tenían, la libertad que simbolizaban. Él le contaba historias sobre los elegantes coches de lujo que había visto en revistas. Siempre soñaba con tener uno algún día, pero en aquel entonces tener un coche de lujo no había sido más que un sueño. Su familia no tenía mucho y cada dólar que ganaba su padre se destinaba a mantener comida en la mesa. Sin embargo, incluso de niña, Elizabeth se había prometido a sí misma que un día se sentaría al volante de un coche que se sintiera construido solo para ella. Elizabeth había heredado ese sueño y con los años había construido su vida con ese sueño guardado en silencio en su corazón. Había trabajado incansablemente, sacrificando el sueño, soportando los fracasos y construyendo un imperio tecnológico desde cero. Y hoy, después de años de trabajo duro e incansable, finalmente había decidido darse un capricho. Pero el personal de Crown Motors no podía ver las capas de la historia de Elizabeth. Solo veían lo que estaba en la superficie, y para ellos esa superficie no valía la pena. Tom cruzó la habitación hacia ella. Una sonrisa tirando de la comisura de su boca. Se acercó con el tipo de confianza que rayaba en la arrogancia. Sus zapatos lustrados resonaron contra él. Suelo de mármol. Discúlpeme, hombre, dijo Tom mientras se acercaba a Elizabeth, su tono educado pero teñido de condescendencia. Sus ojos escanearon rápidamente su atuendo y bolso, su juicio ya hecho. ¿Estás perdida? ¿Puedo ayudarte con algo? Elizabeth se volvió hacia él, su cálida sonrisa inquebrantable. Sí, me gustaría aprender más sobre el nuevo Clase S. He escuchado cosas maravillosas sobre su rendimiento y características de seguridad, dijo haciendo un gesto hacia el sedán. Plateado, su voz era tranquila, segura de sí misma. Tom levantó una ceja mirando brevemente el bolso de cuero desgastado en su hombro. El Clase S, repitió su tono cambiando ligeramente. Bueno, ese es un gran auto. ¿Estás segura de que no preferirías echarle un vistazo un poco más? Hizo una pausa buscando la palabra correcta. Práctico. La sonrisa de Elizabeth vaciló por un breve momento, pero se recuperó rápidamente. No, estoy bastante segura de que he hecho mi investigación y este es el modelo que más me interesa. Tom inclinó la cabeza. Su sonrisa se hizo más amplia pero más fría. Oh, ya veo, dijo como si le estuviera complaciendo. Este es uno de nuestros modelos premium, es bastante exclusivo. ¿Estás seguro de que este es el
¿Coche que te interesa? Elizabeth asintió. Estoy seguro, respondió simplemente. Tom forzó una risa mirando por encima del hombro a Rick, que estaba mirando desde la distancia con una expresión perpleja. Está bien si insistes, dijo Tom. Pero debo advertirte que no es exactamente económico. La mirada de Elizabeth se endureció ligeramente, aunque su voz permaneció tranquila. Me gustaría verlo si no te importa, Tom. No se movió, en cambio cruzó los brazos. Su sonrisa se ensanchó. ¿Tienes un presupuesto en mente, hombre? Es solo que coches como estos pueden costar más de 6 cifras, no querría perder tu tiempo. Los ojos de Tom se entrecerraron ligeramente y soltó una suave risita. Bueno, es bueno tener grandes aspiraciones, dijo, cruzando los brazos, pero creo que encontrarías lo que estás buscando en nuestro concesionario, hermano. Al final del camino se especializan en opciones más asequibles. Si estuvieras en el lugar de Elizabeth, ¿qué habrías hecho? ¿Dejarías el concesionario de automóviles inmediatamente o esperarías a luchar contra los prejuicios? Haznoslo saber en los comentarios y haz clic en suscríbete ahora si apoyas a Elizabeth en esta historia. La sonrisa de Elizabeth vaciló levemente, pero mantuvo la compostura. No estoy interesada en su inventario, dijo. Su tono seguía siendo educado. Vine aquí para ver este auto antes de que Tom pudiera responder. Rick, el gerente general, se unió a la conversación. Rick era mayor que Tom, con mechones grises en el cabello y una mueca permanente grabada en su rostro. Se enorgullecía de mantener intacta la imagen del concesionario, lo que a menudo se traducía en despedir a cualquiera que no encajara en su estrecha definición de clientela respetable. ¿Qué está pasando aquí?, Rick preguntó con voz gruñona. Tom sonrió y señaló a Elizabeth. Está interesada en la clase plateada Lux, dijo apenas ocultando su diversión. Solo la estaba señalando en la dirección correcta. La mirada de Rick se dirigió a Elizabeth. Su expresión se endureció. Manam, dijo sin rodeos. Este concesionario se dedica exclusivamente a vehículos de alta gama. Si no te tomas en serio la compra, te sugiero que no pierdas nuestro tiempo. Elizabeth sostuvo su mirada, su actitud tranquila e inquebrantable. Te aseguro que hablo en serio, dijo con firmeza. Rick se burló. Mira, tenemos clientes que atender, dijo asintiendo hacia una pareja cercana a la que otro vendedor les estaba dando copas de champán. La evaluación de Tom es correcta. Puede que te sientas más cómodo en nuestro lote de autos usados. La pareja a la que Rick se refirió, un hombre, con un blazer de aspecto caro y una mujer con joyas de oro, miraron a Elizabeth con un juicio apenas velado. La mujer le susurró algo al hombre, que sonrió mientras tomaba un sorbo de su bebida al otro lado de la habitación. Algunos otros miembros del personal intercambiaron risas silenciosas, fingiendo estar ocupados con otros clientes, pero claramente disfrutando del espectáculo. Marta se quedó a un lado. Su expresión conflictiva, a diferencia de sus colegas, no encontró la situación divertida. Había algo en Elizabeth, su aplomo, su tranquila dignidad, que no encajaba con la forma en que Tom la estaba tratando, pero Marta no se atrevió a hablar. Todavía, no. Elizabeth, mientras tanto, se mantuvo firme. Su voz era firme, pero había una nueva ventaja en ella. Aprecio su preocupación, dijo, pero preferiría hablar de las características del auto, no de su precio. Tom abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, Rick gritó desde el otro lado de la habitación. Tom, no pierdas demasiado tiempo, está bien. Estoy seguro de que se sentiría más cómoda en el lote de segunda mano de la calle. La habitación estalló en una risa silenciosa. El sonido cortó el aire como un cuchillo. Los hombros de Elizabeth se enderezaron, su mirada firme e inquebrantable. Había tratado con gente así antes, gente que la juzgaba sin conocerla, que la subestimaba por su apariencia, su edad o el color de su piel, pero hoy no estaba aquí para que la despidieran. Hoy tenía un plan. Mientras tanto, Marta se quedó congelada cerca del mostrador de recepción, sus manos agarrando un portapapeles. Quería intervenir para decir algo, cualquier cosa, pero el miedo la detuvo. Ya había visto a Tom humillar a otro. Empleado la semana pasada por cuestionar sus métodos, el corazón de Marta le dolió al ver a Elizabeth enfrentarse a su flagrante falta de respeto, pero no pudo encontrar el coraje para actuar. Sin embargo, Elizabeth se negó a dar marcha. Atrás, no creo que entiendas con quién estás hablando, dijo, su voz tranquila pero firme. Rick levantó una ceja, claramente poco impresionado. ¿Y con quién estamos hablando exactamente?, preguntó con una sonrisa burlona. Elizabeth no respondió. En cambio, metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Sus dedos se movieron rápidamente mientras compuso un mensaje con una expresión ilegible. El personal y los clientes la observaban en silencio, sin estar seguros de lo que hacía. Lo
Que Tom y Rick no se dieron cuenta fue que Elizabeth Johnson no era solo una clienta. Era una mujer que había pasado su vida construyendo un imperio al mantenerse firme contra personas como ellos. Y hoy estaba a punto de recordarles por qué. Subestimarla era un error. Elizabeth presionó enviar y guardó su teléfono en su bolso. Y luego, sin decir otra palabra, volvió su atención al sedán plateado, admirándolo como si nada hubiera pasado. Marta la observó con asombro un destello de esperanza chispeando en su pecho. Por primera vez se preguntó si esta mujer, esta extraña, tranquila y serena, podría ser alguien mucho más poderoso de lo que parecía. El ron vibraba de tensión, pero Elizabeth permaneció impasible. Se había enfrentado a cosas peores que esto antes, y sabía una cosa con certeza: las ruedas ya estaban en movimiento. Tom no era del tipo que oculta sus juicios, y en lo que a él respectaba, Elizabeth no pertenecía a un lugar como este. Elizabeth se fue de donde estaba Tom y se acercó al mostrador de recepción con su voz tranquila y educada mientras se dirigía al joven miembro del personal detrás del mostrador. «Disculpe», dijo. «¿Usted? Tengo un folleto de los modelos de esta sección. Me gustaría echarle un vistazo más de cerca antes de que la recepcionista pudiera responder». Tom intervino con un tono lleno de condescendencia. «No repartimos folletos de coches que no son opciones realistas», dijo. Su sonrisa se ensanchó. «No desperdiciemos el tiempo el uno al otro, señora». Las palabras cortaron como un cuchillo, pero el rostro de Elizabeth permaneció sereno. No se inmutó, aunque el escozor de su comentario era evidente en sus ojos. «Todavía me gustaría ver». «Un folleto», respondió con calma. «No estoy seguro de que sea tu trabajo decidir qué es realista para mí». Tom se rió entre dientes, lo suficientemente fuerte como para que los otros miembros del personal lo oyeran. Algunos de ellos se rieron. Junto con él, sus risas resonaron por la sala de exposición. Rick asintió con aprobación a Tom, con los brazos cruzados mientras se apoyaba contra una pared viendo cómo se desarrollaba la escena con una mirada de suficiencia. «Imagina que se burlaran de ti por querer comprar algo que realmente puedes permitirte comprar. ¿Cómo reaccionarías?» «Presiona el botón». Suscribirse para oponerte a la injusticia. La cálida sonrisa de Elizabeth se desvaneció levemente, pero su voz se mantuvo firme. «Tal vez yo debería hablar con otra persona», dijo. «Alguien que sepa tratar a los clientes potenciales con respeto». Tom puso los ojos en blanco y se inclinó ligeramente. Su tono de voz era como si dijera: «Vas a estar esperando mucho tiempo para eso», dijo con una sonrisa burlona. El personal a su alrededor rió. De nuevo, envalentonados por su arrogancia, los otros clientes en la sala de exposición, vestidos con ropa de diseñador y rebosantes de riqueza, miraron la escena. Algunos susurraron entre sí. Sus expresiones eran una mezcla de juicio y curiosidad. Una mujer que agarraba un bolso de diseñador de cuero negó con la cabeza ligeramente y murmuró algo a su acompaña. «Suelo de mármol». «Discúlpeme, hombre», dijo Tom mientras se acercaba a Elizabeth, su tono educado pero teñido de condescendencia. Sus ojos escanearon rápidamente su atuendo y bolso, su juicio ya hecho. «¿Estás perdida? ¿Puedo ayudarte con algo?» Elizabeth se volvió hacia él, su cálida sonrisa inquebrantable. «Sí. Me gustaría aprender más sobre el nuevo Clase S. He escuchado cosas maravillosas sobre su rendimiento y características de seguridad», dijo, haciendo un gesto hacia el sedán. Plateado, su voz era tranquila, segura de sí misma. Tom levantó una ceja mirando brevemente el bolso de cuero desgastado en su hombro. «El Clase S», repitió su tono cambiando ligeramente. «Bueno, ese es un gran auto. ¿Estás segura de que no preferirías echarle un vistazo un poco más?» Hizo una pausa buscando la palabra correcta: «práctico». La sonrisa de Elizabeth vaciló por un breve momento, pero se recuperó rápidamente. «No, estoy bastante segura de que he hecho mi investigación y este es el modelo que más me interesa». Tom inclinó la cabeza. Su sonrisa se hizo más amplia pero más fría. «Oh, ya veo», dijo como si le estuviera complaciendo. «Este es uno de nuestros modelos premium, es bastante exclusivo. ¿Estás seguro de que este es el coche que te interesa?» Elizabeth asintió. «Estoy seguro», respondió simplemente Tom. Forzó una risa mirando por encima del hombro a Rick, que estaba mirando desde la distancia con una expresión perpleja. «Está bien si insistes», dijo Tom. «Pero debo advertirte que no es exactamente económico». La mirada de Elizabeth se endureció ligeramente, aunque su voz permaneció tranquila. «Me gustaría verlo si no te importa». Tom no se movió, en cambio cruzó los brazos. Su sonrisa se ensanchó. «¿Tienes un presupuesto en mente, hombre? Es solo que coches como estos pueden costar más de 6 cifras. No querría perder tu tiempo». Los ojos de Tom se entrecerraron ligeramente y soltó una suave risita. «Bueno, es bueno tener grandes aspiraciones», dijo.
cruzando los brazos, pero creo que encontrarías lo que estás buscando en nuestro concesionario, hermano. Al final del camino se especializan en opciones más asequibles si estuvieras en el lugar de Elizabeth. ¿Qué habrías hecho? ¿Dejarías el concesionario de automóviles inmediatamente o esperarías a luchar contra los prejuicios? Haznoslo saber en los comentarios y haz clic en suscríbete ahora si apoyas a Elizabeth en esta historia. La sonrisa de Elizabeth vaciló levemente, pero mantuvo la compostura. No estoy interesada en su inventario, dijo. Su tono seguía siendo educado. Vine aquí para ver este auto antes de que Tom pudiera responder. Rick, el gerente general, se unió a la conversación. Rick era mayor que Tom, con mechones grises en el cabello y una mueca permanente grabada en su rostro. Se enorgullecía de mantener intacta la imagen del concesionario, lo que a menudo se traducía en despedir a cualquiera que no encajara en su estrecha definición de clientela respetable. ¿Qué está pasando aquí?, Rick preguntó con voz gruñona. Tom sonrió y señaló a Elizabeth. Está interesada en la clase plateada Lux, dijo apenas ocultando su diversión. Solo la estaba señalando en la dirección correcta. La mirada daré. Rick se dirigió a Elizabeth. Su expresión se endureció. Manam, dijo sin rodeos. Este concesionario se dedica exclusivamente a vehículos de alta gama. Si no te tomas en serio la compra, te sugiero que no pierdas nuestro tiempo. Elizabeth sostuvo su mirada, su actitud tranquila e inquebrantable. Te aseguro que hablo en serio, dijo con firmeza. Rick se burló. Mira, tenemos clientes que atender, dijo asintiendo hacia una pareja cercana a la que otro vendedor les estaba dando copas de champán. La evaluación de Tomka es correcta. Puede que te sientas más cómodo en nuestro lote de autos usados. La pareja a la que Rick se refirió un hombre, con un blazer de aspecto caro y una mujer con joyas de oro, miraron a Elizabeth con un juicio apenas velado. La mujer le susurró algo al hombre que sonrió mientras tomaba un sorbo de su bebida al otro lado de la habitación. Algunos otros miembros del personal intercambiaron risas silenciosas fingiendo estar ocupados con otros clientes, pero claramente disfrutando del espectáculo. Marta se quedó a un lado, su expresión conflictiva. A diferencia de sus colegas, no encontró la situación divertida. Había algo en Elizabeth, su aplomo, su tranquila dignidad que no encajaba con la forma en que Tom la estaba tratando, pero Marta no se atrevió a hablar, todavía no. Elizabeth, mientras tanto, se mantuvo firme, su voz era firme, pero había una nueva ventaja en ella. Aprecio su preocupación, dijo, pero preferiría hablar de las características del auto, no de su precio. Tom abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, Rick gritó desde el otro lado de la habitación. Tom, no pierdas demasiado tiempo, está bien. Estoy seguro de que se sentiría más cómoda en el lote de segunda mano de la calle. La habitación estalló en una risa silenciosa. El sonido cortó el aire como un cuchillo. Los hombros de Elizabeth se enderezaron. Su mirada firme e inquebrantable. Había tratado con gente así antes, gente que la juzgaba sin conocerla, que la subestimaba por su apariencia, su edad o el color de su piel. Pero hoy no estaba aquí para que la despidieran. Hoy tenía un plan. Mientras tanto, Marta se quedó congelada cerca del mostrador de recepción, sus manos agarrando un portapapeles. Quería intervenir para decir algo, cualquier cosa, pero el miedo la detuvo. Ya había visto a Tom humillar a otro. Empleado la semana pasada por cuestionar sus métodos, el corazón de Marta le dolió al ver a Elizabeth enfrentarse a su flagrante falta de respeto, pero no pudo encontrar el coraje para actuar. Sin embargo, Elizabeth se negó a dar marcha. Atrás, no creo que entiendas con quién estás hablando, dijo, su voz tranquila pero firme. Rick levantó una ceja, claramente poco impresionado. ¿Y con quién estamos hablando exactamente?, preguntó con una sonrisa burlona. Elizabeth no respondió. En cambio, metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Sus dedos se movieron rápidamente mientras compuso un mensaje con una expresión ilegible. El personal y los clientes la observaban en silencio sin estar seguros de lo que hacía. Lo que Tom y Rick no se dieron cuenta fue que Elizabeth Johnson no era solo una clienta. Era una mujer que había pasado su vida construyendo un imperio al mantenerse firme contra personas como ellos, y hoy estaba a punto de recordarles por qué. Subestimarla era un error. Elizabeth presionó enviar y guardó su teléfono en su bolso. Y luego, sin decir otra palabra, volvió su atención al sedán plateado, admirándolo como si nada hubiera pasado. Marta la observó con asombro, un destello de esperanza chispeando en su pecho. Por primera vez se preguntó si esta mujer, esta extraña, tranquila y serena, podría ser alguien mucho más poderoso de lo que parecía. El ron vibraba de tensión, pero Elizabeth permaneció impasible. Sí, había enfrentado a cosas peores que esto antes, y sabía una cosa con certeza: las ruedas ya estaban en movimiento. Tom no era del tipo que oculta sus juicios, y en lo que a él respectaba,
Elizabeth no pertenecía a un lugar como este. Elizabeth se fue de donde estaba Tom y se acercó al mostrador de recepción con su voz tranquila y educada mientras se dirigía al joven miembro del personal detrás del mostrador. «Disculpe», dijo. «¿Usted? Tengo un folleto de los modelos de esta sección. Me gustaría echarle un vistazo más de cerca antes de que la recepcionista pudiera responder». Tom intervino con un tono lleno de condescendencia. «No repartimos folletos de coches que no son opciones realistas», dijo. Su sonrisa se ensanchó. «No desperdiciemos el tiempo el uno al otro, señora». Las palabras cortaron como un cuchillo, pero el rostro de Elizabeth permaneció sereno. No se inmutó, aunque el escozor de su comentario era evidente en sus ojos. «Todavía me gustaría ver». «Un folleto», respondió con calma. «No estoy seguro de que sea tu trabajo decidir qué es realista para mí». Tom se rió entre dientes, lo suficientemente fuerte como para que los otros miembros del personal lo oyeran. Algunos de ellos se rieron. Junto con él, sus risas resonaron por la sala de exposición. Rick asintió con aprobación a Tom, con los brazos cruzados mientras se apoyaba contra una pared viendo cómo se desarrollaba la escena con una mirada de suficiencia. «Imagina que se burlaran de ti por querer comprar algo que realmente puedes permitirte comprar. ¿Cómo reaccionarías?» «Presiona el botón. Suscribirse para oponerte a la injusticia». La cálida sonrisa de Elizabeth se desvaneció levemente, pero su voz se mantuvo firme. «Tal vez yo debería hablar con otra persona», dijo. «Alguien que sepa tratar a los clientes potenciales con respeto». Tom puso los ojos en blanco y se inclinó ligeramente. Su tono de voz era como si dijera: «Vas a estar esperando mucho tiempo para eso», dijo con una sonrisa burlona. El personal a su alrededor rió. De nuevo, envalentonados por su arrogancia, los otros clientes en la sala de exposición, vestidos con ropa de diseñador y rebosantes de riqueza, miraron la escena. Algunos susurraron entre sí. Sus expresiones eran una mezcla de juicio y curiosidad. Una mujer que agarraba un bolso de diseñador de cuero negó con la cabeza ligeramente y murmuró algo a su acompaña. Uniforme estaba impecablemente planchado, pero su comportamiento tímido contrastaba marcadamente con la arrogancia audaz de sus colegas. Observando el intercambio anterior entre Elizabeth y Tom, su estómago se retorcía de inquietud. Marta estaba de pie junto a un escritorio, jugueteando nerviosamente con una pila de folletos. No podía borrar la imagen de la expresión serena pero dolorida de Elizabeth mientras era humillada Marta. Sabía que estaba mal en todo sentido, pero hablar parecía imposible en un entorno donde el dominio de Rick y Tom sofocaba cualquier sentido de justicia. ¿Puedes creerla? Tom se burló volviéndose hacia Marta, entrando aquí como si realmente pudiera permitirse uno de estos autos. El descaro de algunas personas. Rick rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «Esta gente entra pensando que pertenece aquí. Es ridículo. Honestamente es nuestro trabajo eliminarlos. Le estamos haciendo un favor a la empresa». Los dos hombres rieron de nuevo, sus voces se escucharon por toda la sala de exposición. Los otros miembros del personal se unieron o evitaron el contacto visual, no dispuestos a desafiar su autoridad. Pero Marta, parada junto al mostrador de recepción, no pudo permanecer en silencio por más tiempo. Había visto todo el encuentro con Elizabeth desarrollarse y no le sentaba bien. Elizabeth no había sido más que educada, y aún así fue tratada con una falta de respeto tan flagrante. «¿No crees que estás llevando esto demasiado lejos?», Marta finalmente dijo, su voz tranquila pero firme. Ella era educada y no merecía ese trato. Tom rió un sonido burlón exagerado que resonó por toda la sala de exposición. «Oh, vamos, Marta, no seas ingenua. Gente como ella viene aquí todo el tiempo, desperdiciando nuestro tiempo y energía. Pronto lo aprenderás, Marta». Tragó saliva, pero se mantuvo firme. Esa mujer no era grosera, solo quería ver un auto, no merecía ser tratada. Así la sala quedó en silencio por un momento cuando Tom se giró para mirarla, su sonrisa sustituida por una mueca de desprecio. «Si te gusta tanto», dijo burlonamente, «tal vez deberías unirte a ella afuera». Rick se rió palmeando la espalda de Tom. «Cuidado», Marta dijo con una sonrisa. «No querríamos que perdieras tu trabajo por algo tan trivial». La cara de Marta se sonrojó, pero se mantuvo firme. «No es trivial», dijo suavemente. «Tratar a las personas con respeto no debería ser opcional». Tom puso los ojos en blanco y la despidió con un gesto. «¿Por qué no te concentras en hacer tu trabajo en lugar de preocuparte por cosas que no te conciernen?», espetó Marta. Se mordió el labio y miró hacia otro lado, pero la semilla del desafío había sido plantada. ¿Marta tenía razón en oponerse a sus prejuicios? Suscríbete al canal.
Ahora si apoyas las acciones de Marta, mientras la tensión hervía a fuego lento en la sala de exposición. El teléfono de Rick vibró. Lo sacó mirando la pantalla. Su comportamiento casual cambió de inmediato el identificador de llamadas. No era un número que pudiera ignorar. Era de la sede del concesionario, era la oficina corporativa. Su sonrisa confiada se desvaneció cuando entró a la oficina de atrás para atender la llamada. Tom lo vio irse apoyado casualmente contra el mostrador. ¿Qué le pasa? Tom le preguntó a Marta, que estaba ocupada organizando folletos. No sé, dijo ella manteniendo la mirada baja. Aunque su corazón se aceleró, había visto el cambio sutil en la expresión de Rick antes de que se fuera. Algo estaba. Pasando Rick regresó unos minutos después, su rostro pálido y gotas de sudor formándose en su frente, evitó el contacto visual con Tom y murmuró: «Necesito hacer otra llamada». Tom frunció el ceño. «¿Qué pasa?» «Quédate aquí afuera». Rick perdió su compostura habitual, desapareció en la oficina de nuevo, cerrando la puerta detrás de él. Marta observó desde la esquina de la sala de exposición, sintiendo que la marea estaba empezando a cambiar, hizo las llamadas. Su voz ya no tenía un aire de confianza. «Rick habló», dijo. La voz en el otro extremo era firme, cortando su arrogancia. «Como un cuchillo, hemos recibido una queja de uno de nuestros principales accionistas con respecto al trato que recibieron en su concesionaria». Cuidado para explicar. El rostro de Rick se puso pálido. Tartamudeó su habitual charla suave, fallándole. «No estoy seguro de lo que quieres decir», dijo débilmente. Puede haber algún malentendido». «No hay malentendido». La voz del otro lado respondió bruscamente. «Nos han informado que un accionista mayoritario fue burlado y expulsado de su concesionaria. Este comportamiento es inaceptable y exigimos una explicación inmediata». La boca de Rick se abrió y se cerró. Pero no salieron palabras. La línea se cortó, dejándolo allí parado en silencio. Aturdido se giró hacia Tom, su expresión una mezcla de pánico e incredulidad. «Tenemos un problema», dijo en voz baja. Tom levantó una ceja, todavía ajeno a la gravedad. «¿De la situación qué tipo de problema?», preguntó. Casualmente Rick se inclinó, bajando aún más la voz. «Esa mujer Sheck no es cualquiera. La junta me acaba de llamar y están exigiendo respuestas». La sonrisa de Tom vaciló, pero solo por un momento. La ignoró con un gesto de su mano. «Relájate», dijo, «que solo están tratando de asustarnos. ¿Qué puede hacer realmente?». Rick no respondió por primera vez. Se dio cuenta de que habían subestimado a Elizabeth. Gravemente la subestimó por dentro. Rick salió de la oficina, su rostro un tono claro. Le susurró algo a Tom, cuya sonrisa confiada lentamente se fundió en confusión. Y luego pánico. Luego le dijo a Tom con miedo que la mujer que echamos está conectada con el tablero. «Espera. ¿Qué quieres decir con que está conectada con el tablero?», que Tom le preguntó a su voz, que era un accionista importante. «Qué idiota». Rick siseó y la junta. El comienzo de la tensión en el concesionario era que los clientes palpables comenzaron a notar la energía nerviosa que irradiaba del personal, e incluso el TA siempre compuesto comenzó a inquietarse. A Marta, observada en silencio desde su rincón. Sus unees se mezclaban con un leve relimmer de la esperanza de que algo grande estaba sucediendo, y podría sentir que la jerarquía de arrogantes que le daba al teléfono, que finalmente se enfrentaba al que se enfrentaba otro de los que se enfrentaba a otro. Uno de los miembros de la junta, que confirma que se tomarían medidas inmediatas. Leyó el mensaje cuidadosamente, su expresión tranquila, pero resuelve lo que Tom y Rick no hicieron. Se dio cuenta de que su burla y su arrogancia estaban a punto de costarles mucho. Elizabeth no era solo otro cliente, habían insultado a alguien, con el poder de exponer su prejuicio y lograr un cambio real, y que aún no había terminado dentro del concesionario, que la atmósfera había cambiado. La risa había muerto por una inquebrantable tensión de Marta, que observaba mientras Rick y Tom huddled juntos sus facios, que no sabía exactamente lo que no sabía, 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 que no sabía exactamente lo que tenía sentido, que no sabía exactamente lo que sucedió, 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 exactamente lo que sucedió. Donde se volvía a girar a Elizabeth, todavía sentada en su automóvil, analizó el último concesionario antes de comenzar el motor, que no había hecho a largo plazo. Débil el motor del motor que subrayó el enfoque agudo en sus ojos. Su temperatura larga y tranquila se estiró con la tormenta que había estado elaborando desde que dejó el palpablemente,
Incluso los clientes sintieron la tensión que intercambiaba miradas curiosas y susurrando entre ellos. Rick ajustó su corbata y corrió hacia Elizabeth. Una extraña sonrisa SM enlucida en su rostro. Espero que perdone cualquier falta de comunicación anterior. Permítanos asegurarnos de que su visita esta vez sea absolutamente perfecta. La calma mirada de Elizabeth perforación escaneó la habitación. Dijo nada al principio, simplemente dejando que el silencio se estirara lo suficiente como para hacer que Rick y Tom retorcieran sus risas y su condescendencia anteriores, pero que no dejó que sus emociones se mostraran hacia el mejor comportamiento, por lo que no le dio a los ojos a la risa anterior, a los que se cubrieron con el entalista. Tómese su tiempo, me encantaría mostrarle personalmente nuestras últimas modelos de café champán, cualquier cosa que necesite. Solo diga la palabra. Tom chimed en su voz resuma con sinceridad falsa que queremos hacer que esta experiencia sea excepcional para usted. Mereces lo mejor después de que todo su adulto repentino fue casi cómico como ver a los actores mal ensayados luchando por salvar una actuación fallida, pero a Elizabeth seguía sin ser movedera. Ella no reconoció que si estuvieras en el que estabas, si estuvieras en el ISAP y las personas, y las personas, las personas, y las personas, las personas, y las personas, y las personas, y las personas, y las personas son más poderosas. Ahora le muestra la amabilidad y la atención falsas porque las mareas de la autoridad cambiadas nos hacen. Saber en los comentarios, tampoco olviden hacer clic en el botón de suscripción si apoya a Elizabeth y se enfrenta a los perjuicios que Elizabeth no respondió de inmediato que sus ojos calmados conocieron a Rix y ella mantuvo su mirada por un momento más, que fue cómodo. Uno de los miembros de la junta encendió su voz y autoridad que Mr. Rick se dirigió a una demanda formal con respecto a la maltratación de la junta, más de la compañía de la junta, está en su voz de la voz y la autoridad de Mr. Estamos aquí para abordar una demanda formal con respecto a la madrata de la madre. Accionistas, ¿le gustaría explicar lo que sucedió aquí? Hoy, el día de hoy, Rick parpadeó momentáneamente a los accionistas aturdidos. Tartamudeó su rostro drenaje de color. No entiendo. No entiendes que la voz de Elizabeth atraviesa el aire tranquilo, pero si ni siquiera te molestaste en hacerme una sola pregunta cuando entré en este concesionario, en su lugar, hiciste suposiciones y me trataste con una falta de respeto descarada. Dígame al señor Sford, ¿es que su estándar de servicio al cliente Tom, que había estado ligeramente detrás de Rick, intentó recuperar a sus clientes habituales? Esto probablemente sea que se reúna con un interés, que se reúne por un interés, que se reúne a los que se oponemos, a los que se reúnen de los cientos de los clientes. A veces los errores ocurren. La mirada de Elizabeth cambió a su expresión tranquila que influye en un error. Es que lo que se llama reír de alguien y decirles que irán a un lote de automóvil usado, también es un error llamar a la seguridad. A alguien simplemente porque decidió que no pertenecieron aquí. La habitación no estaba en silencio. El peso de sus palabras pesadas en el aire que intentó que la situación de la situación, lo sentimos, lo que no sabía quién. Estaba, dijo su voz en su voz. Interrumpió su tono aún tranquilo, pero ahora mezclado con un borde que lo silenció al instante. No debería tener que, y ella no me hizo sentir desagradable, podría no haber dicho mucho, pero su profesionalismo era evidente incluso. En su silencio las mejillas de Marta se sonrojaban y miró sobre la atención que Elizabeth continuaba ahora dirigiendo a Rick y Tom directamente liderazgo. Es más que una autoridad que se trata de dar un ejemplo y de lo que he visto hoy en día. Decidido que la acción inmediata es necesaria, Rick Sanford en este momento que se siente aliviado de sus deberes, ya que el gerente general de su empleo con esta compañía también rescindió de inmediato. Los jadeos que se extienden por la sala fueron audibles que Rick se convirtió en un tono profundo de rojo y que abrió la boca para protestar. Pero el miembro de la junta ha levantado una mano para que sus acciones no solo le haya interrumpido una gran cantidad de acciones. Ser tolerado. Elizabeth se volvió hacia Marta, quien parecía completamente aturdido por los eventos de desarrollo. Marta, Elizabeth dijo suavemente su profesionalismo hoy. No pasó desapercibido. Este concesionario necesita liderazgo que refleje los valores en los que se basó en esta compañía. Me gustaría recomendarle el puesto de los ojos del gerente interino Marta. Se abrió y sacudió la cabeza ligeramente como si no pudiera creer lo que me estaba escuchando, pero soy capaz que Elizabeth interrumpió una cálida sonrisa que le agradece la cara. Eres capaz y eso es lo que importa. Los miembros de la junta asintieron de acuerdo con que uno de ellos avanzara directamente a Marta. Directamente. Organizaremos la capacitación y el apoyo necesarios. Pero por ahora, te darás un papel en el papel que confiaremos, lo que no te ha mostrado con el material de Marta, y los clientes lo han visto, y lo que no te ha visto, lo que no te deja.
El silencio aturdido cuando los eventos desarrollaron a Rick y Tom quedaron congelados, que su arrogancia destrozó a Elizabeth, se volvió la última vez para enfrentarles el respeto. No solo por las personas que consideras dignas es para todos. Y hoy has aprendido el costo de olvidar que con eso salió de la cabeza de su cabeza. Llevado todo el día había desaparecido completamente por la fría y dura comprensión de que sus acciones le habían costado todas las palabras del tablero. El miembro se hizo eco en su cabeza como un tambor implacable que su empleo con esta compañía queda con efecto de inmediato. Miró a Rick buscando cualquier señal de apoyo o solidaridad, pero no encontró que Rick se quedó a pocos pasos de distancia de su rostro y sus hombros se despliegan. Había sido suspendido una investigación completa y si bien su despido no había sido finalizado. Los otros miembros del personal mantuvieron su distancia, sus expresiones que van desde sorprendidos hasta silenciosamente satisfechos. Algunos de ellos siempre habían molestado la arrogancia de Tom y el refuerzo a ciegas de Rick de su comportamiento. Ahora vieron cómo se desarrollaron las consecuencias con una mezcla de asombro y reivindicación, entendiendo que el sistema que una vez había sido desmantelado antes de que sus ojos se mantuvieran calmados y compitidos con su mueca y no se sujetían a los ojos de 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 los ojos. Tensión, pero se llevó con la misma fuerza tranquila que la había definido a lo largo de la terrible experiencia, que no se burló, no celebró esto, no fue una victoria para ella. Fue un paso necesario hacia la responsabilidad y el cambio que los miembros de la Junta se hicieron cargo de la situación, que emitió directivas claras al personal restante. El concesionario se colocó bajo las políticas de revisión inmediata de la revisión. Sus programas de capacitación reescritos serían implementados y Elizabeth desempeñaría un papel clave en la resaltación de las operaciones de los tranuntas de la compañía. Los clientes que se habían servido temprano en el champán y prestaron especial atención, ahora susurrados entre ellos al darse cuenta de que habían sido testigos de algo mucho más profundo que una transacción de ventas de rutina, la mujer, que habían juzgado y desestimado sutilmente, había surgido como una fuerza de cuente, reestructurando el entorno que habían tomado por la mirada de Elizabeth, a la Gaze que se volvió a la Marta, que aún no estaba en el entorno de su voz. Calidez hable. Esto es solo el comienzo, que la forma en que me trataste hoy mostró el carácter y el coraje uso de esa misma amabilidad para llevar a este equipo a crear un entorno en el que todos se sientan respetados, independientemente de quiénes son. Marta asintió con los ojos brillantes de emoción. Gracias, señora D. Johnson. Te prometo que haré todo lo posible para que este sea un lugar del que estarías orgulloso, del que Elizabeth le dio una pequeña pero genuina sonrisa. Que ya estoy orgulloso ahora, es tu turno de demostrar que el liderazgo no proviene del poder, que proviene de un propósito, que los miembros de la Junta, satisfechos con las acciones inmediatas tomadas afuera de Elizabeth. De Elizabeth continúan discutiendo los planes para los planes de larga data, ya que dieron la atención que había llenado el comerciante y que comenzó a disiparse, y que se reemplazan a Elizabeth de los planes de larga data de los cambios que dieron la atención que habían llenado el conjuicio ha disipado, y que se reemplazan a Elizabeth de los planes de larga data de los cambios. Respiró hondo el aire nítido que llenaba sus pulmones mientras reflexionaba sobre los eventos del día, que su mente volvió al pequeño garaje donde su amor por los autos había sido provocado por primera vez, donde su padre le había enseñado el valor de la resiliencia y la importancia de defender lo que estaba bien. Esto no es solo por mí. Ella está sobre todos los que habían sido descendidos o que habían sido descuidados, o que no ha pasado la conversación con la conversación que no ha pasado con la conversación con la puta. Elizabeth se volvió hacia el auto de sus sueños, un reluciente sedán de lujo que había llamado la atención en el momento en que entró en el concesionario. El automóvil ahora se sentía menos como un premio y más como un símbolo, un testimonio de su viaje, su triunfo y su negativa a ser definido por el prejuicio de cualquier otra persona. Abrió la puerta del conductor y se deslizó en el asiento, sus manos agarrando el volante de cuero suave, el motor ronendo a la vida. Suena poderoso y reconfortante cuando se ajustó el reflejo de la visión de la visión de la visión de la visión de la espejos, de la espejos de la espejos de la espejos, de la espejos de la espejos de la espejos de la espejos y la sola resuelta. Fuerza. Ella transformó un momento de humillación en un catalizador para el cambio, que establece un ejemplo que haría eco mucho más allá de las paredes de ese concesionario. Demostró que el respeto es un derecho, no un privilegio, y que el verdadero poder radica en rechazar cualquier cosa a aceptar algo menos si esta historia no lo olvidan de presionar el comentario similar y sus pensamientos y suscribirlo para obtener más historias de la justicia, de la perseverancia y la perseverancia. Podemos crear un mundo en el que no se olvide de la audiencia y la ecuación.